En el fútbol no todo es juego limpio. Descubre los momentos 100% sucios que dejaron una marca negativa en la historia del deporte. A los 57 minutos, durante una jugada de peligro de los Reds, Joachim Andersen comenzó a molestar al jugador uruguayo y lo empujó. Al instante, el delantero de la escuadra dirigida por Jürgen Klopp le metió un cabezazo. Sí, como lo oíste, un cabezazo. El futbolista del Crystal Palace cayó al césped y el árbitro vio la acción. Al instante sacó la tarjeta roja a Darwin Núñez. El jugador intenta excusarse ante el árbitro, pero fue en vano. Bien expulsado, señor juez. Milutin Osmajic del Preston de Inglaterra le aplicó un mordisco a Wembeck del Blackburn durante el partido por la Championship. Belga tiró un manotazo a un rival, que fue el episodio que provocó la reacción de Osmajic, futbolista montenegrino, pero no se puede entender la no expulsión de Osmajic, que cometió la inaceptable agresión por la espalda. No olvidará Kaká el 20 de junio de 2010, el marfileño Keita simuló una agresión de Kaká que no existió y engañó al colegiado. El Kaká fue expulsado por primera vez con Brasil y de forma injusta. Partido para el olvido para Haaland. Primero se desespera tras el gol de Brighton, grita más fuerte que verdulero en feria. Frustrado por una nueva derrota de los Citizen en Premier League, el delantero noruego se ganó una amarilla luego de enfrentar a Jan-Paul Van Hecke, zaguero de los Seagulls. Alex Song, titular con Camerún ante la Croacia de Rakitic en el Mundial 2014, fue expulsado en el minuto 39 del partido por agresión a Mandzukic con 0-1 en el marcador. Song se excedió en su intento de frenar a Mandzukic y a su selección con 10 jugadores. Fellaini incluso tomó una mirada a escondidas para ver si el árbitro Mark Harsley miraba antes de plantar un descarado cabezazo en un tiro de esquina, pero no terminó allí. Mientras giraba un codo y volteaba su cabeza, golpeó con su mano el rostro de este pobre defensor. Este Fellaini es todo un loquillo. Corría el minuto 94 cuando el árbitro cobró penal contra el Manchester United. Garnacho aprovechó cuando nadie lo veía para malograr el punto de penal. Ya en la definición de la pena máxima, su rival pateó sin obstáculos al parecer, pero Nan estuvo allí presente para bajarle la persiana al arco del Manchester United y festejar de esta manera desaforada. Haaland y Goretzka están involucrados en un intercambio y los fans creen que saben lo que ha pasado. Goretzka acusa de maloliente a Haaland, que se tocó el estómago para hacerle saber que no lo está haciendo intencionalmente. El defensor del United, Evans, y el delantero del Newcastle, Cissé, se descontrolaron. Evans pareció lanzar escupitajos a Cissé cuando el internacional senegalés se levantó del césped después de que la pareja se enfrentara al balón sin gol. Cissé se estiró para agarrar a su rival en respuesta y pareció apuntar la saliva de nuevo en la dirección de Evans. En un partido de repechaje para el Mundial de Sudáfrica 2010 entre Francia e Irlanda, cuando el marcador anunciaba el minuto 103 de la prórroga, Florent Malouda puso un mal centro al área para Thierry Henry, que se valió de su mano para asistir a un William Gallas que anotó un placer. El colegiado sueco Martin Hansson no vio nada insólito. Era córner para Suecia desde la izquierda, pero antes de que lo haga efectivo Svanberg, se armó un tumulto en medio del área chica española. En el piso quedaron Zlatan y Azpilicueta, con el defensor muy doloroso de Azpilicueta, pero se las arregló para que ni el VAR se diera cuenta. El jugador del West Ham, Arthur Masuaku, extremo Hammer, tras un choque escupió al jugador del Wickham, Nick Powell. Inmediatamente fue expulsado por tarjeta roja directa en el minuto 49 de la derrota ante el Wickham por 2-0 en la cuarta ronda del FA Cup. Esto no se hace, muchachón. Sterling entró al área del Shakhtar Donetsk y en su afán por darle la pelota le pegó al piso y se cayó solito sin que nadie lo tocara, pero el árbitro entendió que el 22 del equipo rival lo tocó y cobró un penal insólito. Poco le importó a Gabriel Jesús para clavar el 2-0 del equipo de Pep Guardiola. Tras el encontronazo en el área de Diego Costa con el defensa Bruno Martins Indi, después de que el árbitro del partido advirtiera a los jugadores que competían por el espacio dentro del área, la cámara de transmisión se centró en Bruno, que fijó su mirada al delantero español Diego Costa. Creo que estaba a punto de transformarse en Saiyajin. El defensa brasileño cayó al césped luego de recibir una patada por parte de su compatriota Rafael. Sin embargo, las cámaras inglesas captaron el preciso momento en que el jugador de los Blues fingió un fuerte dolor y segundos después sonrió. Mientras David Luiz simulaba un fuerte dolor, el árbitro expulsó al jugador de los Diablos Rojos a los 89 minutotes. Al centrocampista holandés del Bayern Múnich, Mark Van Bommel, se le salió la cadena. En el tiempo de descuento, el jugador recibió una amarilla y reaccionó aplaudiendo al árbitro, lo que terminó por valerle otra amonestación. Cuando el colegiado se dio la vuelta, le dirigió un corte de mangas. El árbitro no se lo dejó pasar y se fue directito a la ducha. El meta alemán y Neal Maupay disputaron un balón en la primera mitad. Tras chocar, Bernd Leno cayó mal y se fue en camilla, acusando a Maupay de su lesión. Con el encuentro acabado, el francés Matteo Guendouzi tiró la mano al cuello del delantero del conjunto sureño, formando una tangana final en la que el centrocampista culpó a este de la lesión de Bernard Leo, pero Guendouzi se pasó el encuentro insultando y riéndose de los jugadores del Brighton. El marcador iba 1-1 en ese momento, cuando Thuram se le sale la cadena y de buenas a primeras soltó un escupitajo en la cara de su rival del Hoffenheim. El árbitro Frank Wilgeborg envió una señal para consultar el VAR y tras confirmar la acción mostró al jugador francés la tarjetota roja. Suárez, los dientes son para la comida, no para morder a tu rival. El delantero de la selección uruguaya aplicó un mordisco al jugador del PSV Eindhoven Otman Bakal por la Eredivisie holandesa. Suárez, usted no aprende, ¿verdad? El delantero luchó con el defensor del Chelsea y luego hundió sus dientes
relucientes en el brazo del serbio. El incidente no fue visto por el árbitro Kevin Fry, quien restó importancia a las iracundas protestas de Ivanovic. No hay dos sin tres. En la fase de grupos del Mundial de Brasil 2014 se vieron las caras Uruguay e Italia. Todo iba bien hasta que Luis Suárez mordió a Giorgio Chiellini en medio de un ataque de la selección charrúa. El uruguayo fue expulsado de la Copa del Mundo y suspendido por 9 partidos con Uruguay. Para mí que así no se marca un delantero, pero como no soy defensor, pues no opino. Terrible rodillazo de John Terry que le propinó el delantero del Barcelona, Alexis Sánchez. Momento verdaderamente surrealista el que protagonizaron Fellaini y Guendouzi en el intenso United Arsenal. El centrocampista Red Devil, para frenar el avance de Guendouzi, le tiró del pelo. Esta actuación digna de una película de Hollywood. Hablamos de la de Busquets en un Barça Inter de semifinales de Champions. El mediocentro cayó en el césped después de que Mota pusiese su mano en la cara. Las cámaras de televisión captaron del teatro del jugador azulgrana que con disimulo abrió los dedos para cerciorarse de debía seguir actuando hasta que el italo brasileño viese la cartulina roja que dejó a los de Mourinho con uno menos. Al parecer a Steven Berghuis del Feyenoord no le gustó para nada lo que le decían desde la tribuna del Ajax, por lo que patea al esférico violentamente a los simpatizantes que enloquecieron contra el jugador. El juez no duda y le saca tarjeta amarilla. Cristiano Ronaldo pierde el control cuando iban 29 minutos de juego en el partido entre Valencia y Juventus. Cuando el colombiano cae al piso se ve cuando CR7 con su mano intenta alar el cabello del defensor, que de inmediato reacciona. Posteriormente viene la decisión del juez, que fue la expulsión de CR7, que salió del campo llorando tras ser expulsado por primera vez en el torneo europeo. En el mismo encuentro, el bosnio Miralem Pjanic, luego de convertir el penal con un derechazo inatajable, sorprende a todos y toma del agua de la botella del arquero neto. Además le arroja agua de su propia botella. ¡Insólito! El sueco Zlatan Ibrahimovic fue sorprendido con un beso durante el partido que Paris Saint-Germain ganó 3-0 a Niza por la Liga de Francia. El defensor argentino Renato Chivelli se le ocurrió meterle un beso en el cuello para provocar al delantero, que reaccionó con un empujón, luego de superar la sorpresa por lo que acababa de pasar, una marca cariñosa. La batalla entre Haaland y Godfrey quedó evidenciada en un par de acciones donde el defensor del Everton le plantó cara y evitó que el jugador concluyera algunas de las acciones de peligro en gol. Sobreexcitado durante toda la primera parte, convirtió casi cada acción en una cruzada personal. Contra el central del Everton, cada acción ganada la celebraba en su carota. Douglas Costa y un día de furia fue un partido de furia en el que vivió el futbolista de la Juventus, que tuvo 3 encontronazos con Federico Di Francesco antes de irse expulsado, precisamente por escupir a este mismo rival. Pasó de todo antes de la tarjeta roja: cabezazos, patadas y hasta codazos. El escupitajo fue al cabo la gota que rebasó el vaso. Ayudado por el VAR, el árbitro del partido decidió expulsarlo. La reacción del delantero italiano al 1-0 de Varela ha sido foco de bromas en redes sociales, de retorcerse de dolor en el área, paso de un segundo para otro a correr como uno más en la celebración italiana del 1-0. Sí, señores, los milagros existen. Didier Drogba se volvió completamente loco después de una jugada aislada, choca con el arquero holandés. El defensor de los Países Bajos le recrimina la acción, discuten un poco y de la nada le tira un manotazo a las partes bajas del defensor. ¡Increíble! Vinicius Jr. dejó ver que no solo es foco de ataque, sino que también victimario. Luego de un feo gesto con Joshua Kimmich, Vini Jr. dejó caer hasta en 2 ocasiones un balón entregado por el mediocampista alemán de 29 años de edad, y lejos de ser cortés quiso apurar las acciones del partido. Al final debió ser Luka Modric quien recogiera el balón para un cobro de esquina, pero no sin que el brasileño dejara una mala imagen. El delantero de Inter no contuvo su bronca tras recibir un golpe y a los 37 minutos del primer tiempo le asestó un cabezazo a Boscan César. El equipo camerunés cayó ante Chievo por 2-1, pero el partido estuvo marcado por esta insólita acción. El meta decidió hacer uso de este truco para tener ventaja en un penalti. Disimuladamente Hitz destrozó con las botas al césped del punto de penalti antes de que se tirase la pena máxima. Modeste falló el penalti y además se resbaló cayendo al suelo. La triquiñuela le sirvió al Augsburgo para ganar el partido. Faltas, patadas, pisotones de manos, partido picante entre el Chelsea contra Tottenham. Al final del partido, Cesc Fábregas perdió los papeles al término del Chelsea-Tottenham, insultando y provocando de muy malas formas a varios de los integrantes del equipo de Mauricio Pochettino. Cesc estaba profiriendo amenazas en inglés y castellano, estas últimas al parecer dirigidas a Eric Lamela, al que le acusó de pisarle la mano durante el encuentro. El fisioterapeuta Manuel Ribeiro increpó airadamente a varios contrincantes para defender a Diego Costa, que a lo largo del partido tuvo sus más y sus menos con Dembélé, que le metió un dedo en el ojo y al final se encaró con el meta suplente del Tottenham. Lauren James se salió de control. En las imágenes se pudo ver el momento en cuestión. Las inglesas atacaban por la banda derecha con un balón largo que quedó en los pies de James. La londinense empezó a avanzar, pero se topó con la nigeriana, que le quitó el balón limpiamente al estar bien parada. La pelota quedó en juego, ambas jugadoras cayeron sobre el césped y la británica fue la primera en levantarse. Jude Bellingham sufrió una falta durísima que hizo enfadar a Ancelotti y debió suponer la tarjeta amarilla para Rubén Díaz, pero Letsequier se la perdonó. Una cartulina que iba con premio en caso de mostrarse, ya que le haría perderse el partido de vuelta en el Etihad Stadium. Por eso protestaba tanto Jude, pero el inglés no se quedó quieto y en la primera oportunidad que tuvo le entró con fuerza al portugués en un ojo por ojo, en donde salió beneficiado el jugador del Manchester City, ya que el referee terminó mostrándole la tarjeta amarilla al 5 de la Casa Blanca. Al parecer, Rubén se salió con la suya. Neymar vio amarilla a los 15 minutos del segundo tiempo tras un manotazo a Adrien Thomasson, que él estaba marcando en el partido del PSG ante el Racing de Estrasburgo. Literalmente un minuto y medio después, Ney recibió un pase filtrado de Mbappé entrando al área, la punteó y se dejó caer al sentir la marca del defensor Alexander Hiku, que ni lo tocó. El juez entendió que hubo simulación y no dudó en mostrarle la segunda amarilla y mandarlo a las duchas, lugar a donde se fue cabizbajo mientras sus compañeros protestaban al referee. A estos muchachos les encanta quitar balones, o al menos eso me imagino por su festejo acalorado, pero al que deberían decirle que le baje es a Porteous, ya que casi quiebra a Gundogan al llegarle de esta malintencionada forma a Gundogan. El referee hizo su trabajo y le mostró
la cartulina roja que lo llevaba directo a las duchas. Noni Madueke recibió una falta dentro del área sancionada por el árbitro Paul Tierney. Entonces el extremo neerlandés tomó la pelota para tirarlo. Allí llegó Nico Jackson a pelear su derecho de chutar, queriendo conseguir su segundo gol en el partido, que para entonces iba 4-0, gracias al tanto del senegalés y otros 3 de Palmer. Justamente el mediapunta inglés también acudió a la pelea, aunque con poco ánimo de conciliación. Finalmente Conor Gallagher, capitán del equipo, intercedió y le otorgó la pelota a Palmer. Para fortuna del Chelsea, Palmer no falló en su remate, aunque el ambiente quedó enrarecido. Rodrigo Betancourt, que estaba amonestado, fue reemplazado por Dejan Kulusevski. Al futbolista de la selección uruguaya no le gustó para nada la determinación de su DT y explotó en el banco de suplentes. El ex Boca se mostró enfurecido y se desquitó con su... Pero fue amonestado y Ederson atendido en el campo, pero se decidió que lo mejor era sustituirlo. Sin embargo, al jugador no le gustó la decisión y al momento de salir del campo no quiso saludar al técnico Guardiola, que justificó su decisión. Una vez más, Pepe es noticia por razones antideportivas. A sus 40 años, el central del Porto dejó a su equipo con 10 en el minuto 51 por una agresión a Mateus Reis. El central braceó hacia atrás y golpeó a su rival en una roja rigurosa que motivó el enfado de Pepe, que se retiró aplaudiendo al colegiado. Joel McGinn protagonizó una desmedida patada contra Destiny Udogie, quien por poco y no puede continuar en el partido. El cuerpo técnico de los visitantes claramente se levantó a reclamarle al árbitro y varios de los compañeros de Udogie fueron rápidamente a increpar a McGinn por la desmedida agresión que acababa de provocar. El árbitro central terminó por expulsar a Joel McGinn, quien ni siquiera le reclamó al juez la decisión tomada. El árbitro Michael Salisbury inicialmente pasó por alto una agresión a Joao Pedro. En la repetición se vio claramente como el capitán del Chelsea, Reece James, pateaba desde el suelo a su rival. El árbitro espera la intervención del VAR después de revisar la jugada en la pantalla. James fue expulsado y dejó a su equipo, que parecía tener una victoria cómoda, expuesto en un complicado final contra el Brighton. Esta fue la tercera expulsión de James en la Premier League esta temporada, un récord negativo. Por su parte, la estrella del Tottenham, Heung-min Son, fue expulsado tras una revisión del VAR por patear a Antonio Rudiger. Aunque el árbitro Anthony Taylor mostró la tarjeta directa, el coreano se mostró incrédulo cuestionando la severidad del castigo, aunque poco había que discutir. El encuentro entre Manchester United y Barcelona se calentó cuando Bruno Fernández le dio un pelotazo en el estómago a Frenkie de Jong, que ya estaba en el suelo tras una falta cobrada. Los jugadores del Barça confrontaron a Fernández, quien finalmente fue amonestado por su agresión. Heung-min Son ve la pelota caer a los pies del rival, pero no hace nada por intentar detener el contragolpe del Everton. Cuando el árbitro señaló el final de la primera parte, Hugo Lloris salió corriendo en busca de su compañero para reprocharle algo. El coreano lo vio y siguió caminando ignorando sus gritos, lo que enfadó más al arquero francés, quien se acercó de manera agresiva. El incidente no pasó a mayores porque Giovanni Lo Celso estaba allí y se interpuso entre ambos. En el vestuario todo continuó. Es lo mismo para ti, es lo mismo para Harry, lo mismo para Lucas. Tienes que correr, queda un minuto. Tienes que correr, tienes que hacerlo por el equipo, gritó agresivamente el portero galo, capitán del equipo, mientras era sostenido por sus compañeros. Eder Militao y Nicolo Varela fueron a disputar la pelota, pero el que terminó en el suelo fue el mediocampista italiano, quien se picó por la acción y aplicó un puñetazo en la pierna del defensa brasileño. El árbitro del encuentro llamó a los involucrados para amonestarlos. A Eder Militao no le mostró amarilla y a Nicolo Varela le mandó a las duchas. Messi impidió que Araujo se quede con la pelota con este topetazo que derribó al jugador del Orlando City. La jugada continuó sin que el referee marcara nada, hasta que dos jugadores rivales cargaron contra el argentino para quitarle el esférico. Todo esto ante la atenta mirada del Tata Martino. El argentino terminó teniendo una acalorada discusión con el uruguayo Pereira, que no se le achicaba. El partido iba normal, igualado 1-1, hasta que Lionel Messi se encontró con el peruano Wilder Cartagena, quien sacó de sus casillas al otro tras cometerle una falta al medio del campo. El astro argentino empujó y quitó el balón al peruano, que solo se hizo a un lado. El argentino no le gustó una jugada previa del peruano y se lo cobró minutos más tarde. Bateó a Wilder Cartagena y recibió su primera amarilla en Inter Miami. El duelo entre Arsenal y Barcelona poco nada tuvo de amistoso. En el primer tiempo se registraron 21 faltas y justamente una de dichas jugadas la protagonizó Ronald Araujo, quien le entró con todo a Kai Havertz, lo que provocó la molestia en los Gunners, que pidieron la roja. Araujo tomó el balón y lo lanzó a la tribuna, lo que finalmente terminó significando tarjeta amarilla. Enzo Fernández tuvo un picante cruce con Diogo Jota. El campeón del mundo le puso el cuerpo al portugués, que ya había soltado la pelota y le cometió una infracción innecesaria. Jota se levantó enojado y fue a reclamarle su accionar al argentino. Ambos tuvieron un cara a cara donde se dijeron de todo y se ganaron la tarjeta amarilla por parte del árbitro. Ben White luchaba por el balón con Rubén Díaz. Eso provocó que llegaran al banderín del córner, cayendo Díaz al suelo. Díaz pateó a White mientras el jugador del Arsenal se escapaba con el balón. El Arsenal quería que Díaz fuera expulsado por golpear a White y claro que se produjo un tumulto entre ambos grupos de jugadores. El árbitro Michael Oliver amonestó a Díaz antes de que la revisión del VAR de David Codd le trajera un castigo mayor. Cuando Blaise Matuidi estaba tendido en el campo por un golpe y el arquero del Bastia terminaba de atender al francés, el elenco parisino apuró el juego. Le cedieron el balón a Marco Verratti, que no perdonó y disparó. Obviamente Verratti se olvidó del fair play y por eso se desató la polémica y la victoria 5-0 del PSG. La intensidad del Barcelona contra Real Madrid se vio en cada jugada disputada y en esa tremenda patada de Frenkie de Jong a Eder Militao, algo totalmente inimaginable por los estilos de cada futbolista. Esta patada desató una tangana tremenda entre los futbolistas y de Jong terminó siendo amonestado por la patada que le dio a Eder Militao. En el calor de un partido cualquiera puede perder los papeles y si no, que se lo pregunten al entrenador del Newcastle, Alan Pardew. Tras dar un cabezazo a David Mailer, centrocampista del Hull, tuvo que lidiar con las consecuencias. El referee amonestó a Mailer, pero el técnico le mostró la roja. Increíble reacción ya que su equipo iba ganando por 1-3. Señor, tiene que calmarse para la próxima. Aquí vemos a otro, tiene que calmarse. Otro DT, no, otro jugador que le pegó tremendo pelotazo a la tribuna donde aparentemente estaban los hinchas rivales. Los jugadores salieron a reprochar esta actitud negativa y casi lo linchan. Un té de tilo para el 10 de los rojos,
por favor. Kessler provocó una trifulca por patear el balón y lanzar otro a la tribuna. El defensa del Revolution no permitió que Bedoya reanudara el partido en una clara actitud antideportiva que desató un conato de bronca. Todo eso para matar tiempo y que el juego termine. Paulo Guerrero recibió 8 fechas de suspensión tras la expulsión en el partido ante Stuttgart, luego de la patada que le dio el arquero Sven Ulreich, y es que el delantero peruano se bajó al arquero rival con una dura entrada. El reconocido streamer estadounidense Ice of the Speed, o simplemente Speed, protagonizó un vergonzoso momento en el partido de la Esperanza, un partido benéfico en el Hamad bin Ali Stadium de Qatar. El estadounidense corrió desde la mitad de la cancha contra el brasileño y con los taches arriba impactó al mediocampista. Luego le protestó al árbitro por una tarjeta amarilla. Al City lo atacaban por la derecha, pero Ederson se quedó con el balón. Roberts, que no llegó a tiempo, empujó a Stones y esto no le gustó nada al portero Sky Blue, que le dio un topetazo a la espalda del rival mientras discutía con Rico Lewis. Como te imaginarás, eso desencadenó una discusión entre ambos equipos en donde el portero brasileño sacó del cuello a Roberts en medio de la trifulca. El árbitro tuvo que interceder para separar ambos equipos y terminó por amonestar a Roberts mientras este le reprochaba el agarrón de cuello por parte del cancerbero. Ney encaró como extremo izquierdo y tras tirar una fantasía perdió la posesión del balón frente a la marca del portugués Thiago Thalo. Preso de la impotencia, el paulista lo empujó para sacar el esférico y ponerlo en juego, pero fue ahí donde se desató el escándalo. El árbitro Benoit Bastien tuvo que actuar con mano dura para que la situación no se descontrolara. Le enseñó la amarilla y los implicados, y como ambos ya habían sido amonestados previamente, vieron la roja. Sin embargo, las discusiones entre el brasileño y el portugués continuaron mientras abandonaban el campo. Las cámaras se encendieron en el túnel del vestuario y fue ahí donde se produjo el primer conato físico. McAllister le hizo una falta que el árbitro André Mariner no cobró al brasileño Anthony, que generó la bronca del delantero paulista, quien segundos más tarde propinó una dura entrada con bronca al argentino, pegándole de costado y sin disputa alguna de la pelota. Allí Anthony se lanzó ante el capitán de las gaviotas, Louis Dunk, y todo terminó en una amarilla porrado por parte del colegiado tras la patada del brasileño. Gordon persiguió una pelota a toda velocidad y fue perseguido por Hume, quien tiró agresivamente de su camisa, incluso pareció rasgarla. Gordon reaccionó enojado y se produjo una confrontación entre los jugadores del Sunderland y el Newcastle en pleno derby Tyne-Wear de la tercera ronda de la Copa FA. Cuando Nate Tanaka atacaba por la banda, Paredes se tiró a los pies para cortar el juego. El árbitro pitó la falta, el argentino se paró y lanzó un pelotazo contra el banco de suplentes de Holanda. Virgil van Dijk agredió con un pechazo a Paredes, que terminó en el piso y fue atropellado por los suplentes de Holanda que habían invadido la cancha. Brahim Díaz, en una conducción, se paró en seco. Inmediatamente se echó la mano al gemelo derecho en un gesto claro de una dolencia muscular. Los jugadores del Leipzig se olvidaron del fair play y continuaron la acción, que terminó en un remate que no sirvió de nada más que para que los jugadores del Real Madrid salgan furiosos a reclamar por la actitud antideportiva del conjunto alemán. Brahim Díaz fue atendido sobre el campo rápidamente por los servicios médicos del club. Sobre la recta final del partido, Massimiliano Allegri decidió el ingreso de Moise Kean y terminó sin palabras luego de su expulsión en solo 40 segundos por agredir a un rival en su primera acción dividida. Este es el verdadero ¿para qué te traje? Ollie Watkins, antiguo jugador del Brentford, celebró su gol para el Aston Villa enfrentando al público local. El destacado delantero de Aston Villa aseguró la victoria de su equipo a 5 minutos del final y expresó su alegría directamente frente a la afición de su ex club, donde anotó 49 goles en 143 partidos. La victoria del Aston Villa estuvo en peligro en el minuto 90, cuando Leon Bailey dio un pase hacia atrás desde el centro del campo y Emiliano Martínez logró desviar el balón después de resbalarse, pero luego fue golpeado por Neol Maupay. Hubo más controversias cuando en el tiempo extra Martínez y Maupay se enfrentaron nuevamente. El arquero argentino fue a buscar la pelota al lateral y puso el brazo en la espalda del delantero francés, quien exageró y se dejó caer. Esto enfureció al portero de 31 años, quien se dirigió a Maupay y le dijo: no te hagas el tonto, agarrándolo de su camiseta y empujándolo. La supervivencia en la Champions League hizo que los más bajos instintos de los jugadores de Porto y Atlético de Madrid afloraran en la segunda parte del duelo disputado en Do Dragao. Yannick Carrasco fue expulsado por coger del cuello a Otavio y tirarle al suelo, acción que el trencilla Clement Turpin vio y no dudó en expulsar al jugador. La cosa no se quedaría ahí, pues 4 minutos después, en una jugada pegada a la cal que limitaba la zona de banquillos, caía Cuna después de un encontronazo con Wendell que el árbitro entendió como agresión y decidió expulsar al jugador del Porto. Se armó una tangana sobre el verde y esto dio pie a otras 2 expulsiones, una por cada equipo en miembros de los staff. El marfileño Wilfried Zaha le jugó un 1 contra 1 al inglés Jafet Tanganga. El Selhurst Park se transformó en un pequeño e insólito ring cuando las cosas pasaron de un simple foul a una agarrada de las buenas. El árbitro Jonathan Moss fue salomónico y le sacó una tarjeta amarilla a cada uno. Cuando el partido estaba 1-0 para el United, Bernardo Silva fue a buscar la pelota cuando el juez ya había cobrado, pero Garnacho decidió patear la pelota igualmente. Enojado, el portugués le pegó con el hombro y se ganó la amonestación. El City movió del medio y se produjo una embestida del alemán Havertz sobre el español Rodri, que quedó tendido en el piso. Esta escena insólita pasó al segundo de partido. Rodri recibió un golpe de Kai Havertz en una clavícula, por eso estaba tan adolorido. Guardiola no podía creer su mala suerte. Los Citizens protestaban por la acción mientras Havertz se retiraba lentamente del tumulto. El partido continuó su marcha y obviamente los ánimos no se calmaron nada. Después del gol de John Stones, que siguió el 2-2 contra el Arsenal, Haaland tomó el balón del arco y en plena carrera hacia el centro del campo lo rebotó en la cabeza de Gabriel Magalhaes. Después de sacar del medio, el noruego fue el choque de quien se pusiera en su camino y eso hizo que Pep tratara de calmar los ánimos y que el referee lo llamara la atención a los involucrados. Arteta no soportaba esa actitud y Haaland parecía estar más motivado que nunca. Ronald Araujo derribó justo fuera del área a un Bradley Barcola que se dirigía a la portería rival sin un rival frente suyo, por lo que el árbitro sancionó la infracción con un tiro libre directo y expulsión para Araujo, desatando una oleada de insultos por parte del DT Blaugrana. El exfutbolista campeón del mundo en Sudáfrica 2010 explotó tras una nueva falta pitada por el referee y descargó toda su furia contra los carteles de publicidad con insultos. Estos y más momentos puedes ver si te suscribes a este canal.
hazlo ahora y quédate viendo momentos extremos de penaltis.